Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Comer Piedras. Hoy, como veis, estamos en una zona un poquito complicada para esconder un caché, que es lo que pretendemos, porque es un lugar a donde no llega la señal GPS. Esto es lo que ocurre pues, en minas, cuevas, como esto que estamos aquí, o en túneles. Entonces, ¿cómo se esconde un caché en un lugar a donde no llega la señal GPS? Pues os lo explicamos en este vídeo. Un día especial para alérgicos. Sí. Bueno, yo soy alérgica y este tipo de situación no me da mucha alergia. Estamos al aire libre. Claro. Hay un poquito de viento. Claro. Vamos a ver un poquito por allí. A ver si... O incluso en esas piedras. Sí, lo malo es que me he metido el pie hasta el fondo. Voy a salir un poco. Madre mía. Está entendido. Bueno, pues hemos salido de la cueva porque era un poquito complicado, hay que venir más preparado, está llena de agua. Ha salido de la cueva él, como entréis, Sí, yo no entré. Lola se ha quedado en la puerta Yo me he quedado en la esperando. puerta. Bueno, Me hubiera gustado. ha sido una primera visita de exploración, ya seguiremos. Seguro que lo sacaremos en algún vídeo posterior. Bueno, pues, ¿cómo se esconde un caché en una cueva? O en una mina, o en un túnel, donde no llegan las coordenadas GPS o llegan muy débilmente. Pues no hay unas reglas específicas en todo el mundo. ¿Ah? No está claro, porque recuerdo que en el Comicachin y con los revisores estuvimos alguna vez discutiendo sobre este tema, si esto podría ser un multi, por ejemplo. Habéis visto el vídeo que hemos publicado sobre qué es un multi, y entonces tú puedes poner que el primer punto sea la entrada de la cueva y el siguiente punto esté en el interior y tal. Es un poquito complicado porque los puntos de un multi tienen que tener unas coordenadas y a las que se puede llegar bien con el GPS. Con lo cual un multi parece que no encaja bien. Otra posibilidad podría ser lo que se llama un letterbox, que es otro tipo de cachés en el que tú tienes unas coordenadas iniciales como en el multi y en el que vas avanzando con unas explicaciones tal. Pero tampoco parece una buena idea porque eso te obliga además a poner un caché con un sello. No hemos explicado todavía en este canal qué es un letterbox, pero ya lo explicaremos y el caso es que no encaja. Entonces, en la wiki de los revisores españoles hay una entrada donde explican cómo esconder este tipo de cachés. Y es una decisión que se tomó y es como se debe hacer, por lo menos aquí en España. Seguramente si lo hacéis en vuestro país de la misma manera no vais a tener ningún problema con los revisores. Y más aún si les explicáis que en la wiki de los revisores de España es así como lo recomiendan hacer. Así que, bueno, y vamos allá. ¿Cuál es el secreto? Pues hay que publicarlo como si fuera un mystery. Esto tampoco lo hemos publicado todavía en el canal, pero ya os explicaremos qué es un mystery, que hay una gran variedad de casos en cuanto a los mysteries, pero bueno, este es uno de ellos. Tienes que poner unas coordenadas iniciales, que son unas coordenadas virtuales, ahí no hay nada, que serían la entrada de la cueva. Esas son las coordenadas que aparecen publicadas en el listado. Cuando tú lo ves en el mapa, pues verás el logo de un mystery y esa será la entrada de la cueva. Y luego tienes que poner unas coordenadas de dónde está escondido el caché. Como no tienes posibilidad de tener señal GPS,
pues o bien las calculas a ojo, más o menos, pues calculas más o menos la distancia a la que te has adentrado, la dirección, y pones unas coordenadas que tú estimas que son las correctas para dónde debería estar ese caché, pero arriba, fuera del túnel, en el suelo. O sea, debería estar por encima de ti, esas coordenadas, que son las que no van a aparecer en el mapa. Y en el listado lo que tienes es que explicar cómo se llega. De alguna forma lo tienes que explicar. Pues no sé, tienes que andar 50 metros en línea recta, luego girar a la derecha, puedes incluso publicar un plano, un pequeño plano. Tienes que explicar cómo se llega al caché. Perdón, fallo técnico. Cuando grabamos el vídeo en ese momento no caí en mencionar otra de las condiciones importantes que hacen falta para publicar un caché en una cueva, y es que aparte de todos los atributos que hagan falta en función de las características del caché, hay que incluir también obligatoriamente el atributo de puzzle sobre el terreno, que es ese que ponemos ahí en la lista. Pues nada, ya, seguimos. Y otra cosa a la que obligan las reglas para esconder un caché en una cueva o en un sitio parecido es que hay que publicar una foto spoiler, donde se vea claramente dónde está escondido el caché, para que el buscador pues no se meta en más líos de los necesarios a la hora de buscar. La foto spoiler viene muy bien, pero en cuevas es un poquito complicado, porque la tienes que hacer con flash o con antorcha, y entonces la foto realmente se parece muy poco o nada a lo que realmente estás viendo cuando estás dentro. Así que bueno, es una ayuda, pero relativa. A menos que lleves una buena luz. Sí, pero bueno, siempre son una experiencia. Sí, es verdad. Así que la verdad es que son divertidos. Si os gusta ese puntito de aventura en vuestras búsquedas de los cachés, os recomendamos que busquéis cachés en cuevas, siempre teniendo en cuenta vuestras capacidades físicas y conocimiento del terreno, y no meteros en más líos de los necesarios. Siempre una cuestión es divertirse y otra meterse en riesgo. Exacto. Esto es para divertirse, no para meterse en complicaciones o tener un accidente. Bueno, pues ya está. Ya sabéis cómo esconder un caché en una cueva. Nosotros vamos a ponerlo en práctica. Sí. Y a ver si encontramos una forma divertida además de esconderlo, porque ya sabéis que nos gusta esconder no simplemente un contenedor normal, sino hacer algo divertido en el terreno. Nada complicado. Somos bastante simples, pero que no sea lo mismo de siempre. Que no sea lo mismo de siempre. Muy bien, pues nada, con esto y un bizcocho ya nos vemos en el próximo episodio. En el próximo episodio. No nos coordinamos, nada. Bueno, a ver, vamos a decirlo a la vez. En el próximo. ¡Qué desastre! Con esto y un bizcocho nos vemos en el próximo episodio. Ahora sí. Hasta pronto. Adiós.